Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos está brindando, que nos ha dado vida, salud, que ha permitido que tengamos internet también, ¿cierto? Porque a veces falla. Y por sobre todas las cosas que ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y corazones, este deseo de estar acá, de poder ser alimentados por medio de su palabra, de llamarnos a reflexión. Y en este día, viendo el último capítulo ya del libro de Eclesiastes. Mis hermanos, les pido que me acompañen en palabra oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él el que nos guíe, el que guíe también, en este caso, nuestro hermano Jimmy, que nos va a dar esta charla, este estudio, esta clase, y a que todos nosotros nos ayude a poder entender y comprender su palabra. Oremos, por favor, ¿sí? Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, le damos infinitas gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias por su bondad, mi Dios bendito. Padre bueno, cómo no estar agradecidos con usted, mi Dios, si estamos en este momento con vida, con salud, estamos recibiendo sus bendiciones, sus misericordias, Padre. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permite tener, mi Dios, para ser alimentados por medio de su palabra, mi Dios. Padre, sea usted hablándonos, mi Dios, por medio de su instrumento en esta noche, que su palabra llegue directamente a nuestras mentes y corazones, Padre, y que de su mano, mi Dios, podamos realmente ser edificados y alimentados, papito bueno. Gracias, mi Dios, por cada una de las bondades que constantemente nos da, mi Dios. Bendiga ese tiempo, Padre, y que todo lo que hagamos siempre sea para su honra y su gloria, papito bueno. Infinitas gracias por todo, mi Dios, y todo esto le pedimos y le agradecemos, Padre, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Sí, hoy día terminamos el estudio de Eclesiastés, capítulo 12. Antes para después darle paso a Jimmy, vamos a entonar unos himnos. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Se me perdió el otro himno, se me perdió. Te haré entender y te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos,
sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Bueno, hermano, que Dios le bendiga. Le damos paso a nuestro hermano Jimmy para continuar el estudio en Eclesiastés capítulo 12. Gracias, Eric. Gracias, Gerardo. Cuando entramos en un tema, lo que es bíblico o estudiar las escrituras o aprender un poco de ella y alimentar nuestros espíritus, ¿qué debemos tener? En primera instancia, un corazón dispuesto. Segundo, una Biblia en la mano y un cuaderno de apuntes, ¿sí? Es excelente. Entonces, ¿por qué es necesario que ustedes también nos ayuden? Belleza, Gerardo, ya se está ganando un premio, ¿ah? Ok, como mañana nos vamos a ver, si Dios lo permite, con la gracia del Señor, por las bendiciones que Él está presentando, iglesia aquí en Ambato, vamos a llevar algunos premios, ¿sí? Algunos premios. Ya Eri se remangó la camisa, tranquilo, ya Eri se remangó la camisa. Entonces, vamos a ir interactuando. Ya, Gerardito ya está presentando sus herramientas porque quiere llevarse el premio y también un esfero. Ok, recordemos que este es el último capítulo, ¿sí? Y el próximo jueves vamos a tener una dinámica que justamente la va a dirigir nuestro hermano Gerardo para recordar todo lo que hemos estudiado en este hermoso libro. Y lo digo hermoso porque cada vez que estudiamos un libro siempre sacamos enseñanzas para nuestras vidas. Fortalecemos nuestros espíritus y a la verdad nos animan a avanzar en las cosas espirituales, ¿sí? En este nuevo camino que Papito Dios nos ha enseñado. Ok, también al final vamos a tener preguntas del capítulo 13 de Eclesiastés. Sí, estén pendientes. Okay. Ok, punto para Nicole. Está muy bien, Nicole. Punto para Nicole. No hay capítulo 13. Miren nomás cómo yo estoy interactuando, ¿no? Y cómo están respondiendo. No hay capítulo 13. Solo lleva capítulo 12 y Nicole ya lleva un premio, ¿ok? Entonces, ya va sumando Nicole. En este capítulo vamos a compartir pantalla para ir interactuando, por favor. Aquí tenemos algo interesante. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Justamente entrando al capítulo 12 de Eclesiastés, ¿sí? Del 1 al 8 va a mostrarnos cómo prepararse para la muerte, ¿sí? Acuérdese de que ese es nuestro último evento en este mundo, la muerte. Y empezando en el versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Vamos a pedirle al señor Jonathan que por favor nos tenga preparado Eclesiastés capítulo 11, el verso 9. Sí, Eclesiastés 11, verso 9, nos va a ayudar ya mismo el señor Jonathan. Los jóvenes deben esforzarse para sacar el máximo provecho de la vida. Eso sí es verdad. ¿Sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y sacarle provecho no es malgastar nuestro tiempo como jóvenes, sino más bien en qué lo invertimos, ¿sí? Aprovechando y disfrutando en cada bendición de estar vivos. Es una bendición tener vida. Y eso es justamente lo que el predicador termina con este capítulo 12, enfocándose a esa área tan importante que es la juventud. Y cómo debemos aprovechar nuestro tiempo, nuestra vida y tomar buenas decisiones, porque en adelante forjaremos un futuro, ¿sí? En medio de esta amonestación, Salomón incluyó una advertencia.
Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué nos dice Jonathan, por favor? 11:9. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarte. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. Pues de calamidad pueda venir sobre la tierra. Ajá, muchas gracias, Jonathan. Alégrate joven, dice, en tu juventud. Qué interesante. ¿Quién se siente joven todavía? Yo todavía me siento joven, ¿ah? Yo me siento contento de estar joven. Yo creo que sí. Sí, esa parte no se pierde, ¿no? A veces cuando Eric me cuenta un chiste, ¿no? Eric nos cuenta un chiste, yo digo todavía, Eric tiene ese espíritu joven. Y hay chistes que son buenazos. Por eso es que a veces le decimos, Eric es un buen predicador. Ok, excelente. Entonces, yo veo que hay esa chispa todavía y veo que también Gerardo hace esas dinámicas. Hay ese espíritu joven, ¿sí? Y justamente y cada hermano que está aquí presente tiene ese espíritu de juventud y lo demuestra con un carisma, con una acción, con una actitud. ¿Sí? Continuando con este tema, a todos, especialmente a los jóvenes, diciendo, acuérdate de tu Creador. Qué interesante frase, ¿no? En esa juventud, en ese tiempo maravilloso donde la flor de la vida está patente, ¿sí? Diciendo, acuérdate de tu Creador. El contexto proporciona 3 razones para que los sabios recuerden a Dios a una edad temprana. Qué interesante. A veces las personas que encuentran a Dios o se reconcilian con Papito Dios a una edad adulta, he escuchado sus comentarios, dicen, me hubiese gustado haber conocido a Dios a temprana edad. A unos 18, a unos 20, 22 exagerados. He escuchado esa frase de hermanos en Cristo que se han reconciliado con Papito Dios a una edad de 40, 45, 50 años. Me hubiese gustado haberle conocido a una temprana edad. Y es verdad, hay mucha ventaja, hay mucha bendición cuando uno encuentra a Papito Dios a una temprana edad. La vida de una persona no puede apreciarse ni disfrutarse plenamente sin Dios, sin Él. Vamos a pedirle al joven que está al lado de Jonathan que nos ayude con Eclesiastés, capítulo 2, verso 25. Eclesiastés, capítulo 2, verso 25, por favor. Bien. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencias y gozo, más el pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo el que agrada a Dios. También esto es vanidad y adquisición de espíritu. Capítulo 2, verso 25. El verso 25. Sí, hermanito, el 25. Ya, acá dice, allá tal vez están leyendo en otra traducción, dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Capítulo 2, verso 25. Pero está bien, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Y el verso 24 dice, no hay cosa mejor que el hombre, sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, la vida de una persona no puede apreciarse ni disfrutarse plenamente si no es con Dios. Nosotros ahora que somos parte de un reino espiritual, lo podemos decir, es verdad. ¿Sí? Pero las personas que todavía no tienen a Dios, ustedes pueden notar cómo viven, preocupados, angustiados, aún teniendo poco o aún teniendo mucho. Viven así en este mundo. Si nosotros, siendo cristianos, muchas veces pasamos necesidades de esa índole, preocupándonos, si tristes o meditabundos, cuanto más ellos que no tienen esperanza, que no tienen a Dios. Dios juzgará al hombre al final, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy, por favor, si nos lee Eclesiastés capítulo 11, una vez más, por favor, hermano Freddy, verso 9, y Eclesiastés 12, el verso 13. Amén. 11:9. 11, 9. Ok, dice,
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Gracias, hermanito. Ahora 12:13, por favor. Y el 13 dice... En capítulo 12, verso 13. ¿Aló? Sí, capítulo 12, el verso 13. Creo que me quedé sin momento. Ah, ya, no se preocupe. Un segundito, que me estoy quedando sin conexión. O si hay más, hermano, es que estoy... Ya, no se preocupe, hermano Felipe. Dice el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir que Dios juzgará al hombre al final de sus días, al final de sus tiempos. A medida que la vejez embota los sentidos, ya no puede pensar con claridad acerca de Dios y su palabra. Eso es lo que vemos en el 12:1 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, donde no te acuerdes, ¿sí? Donde ya no haya esa mente que razone, que retenga y que posiblemente recuerde unos cuantos versículos, se acordará de ciertos detalles, pero llegará un momento donde nuestra mente ya no será la misma como cuando éramos jóvenes, ¿sí? Y no tengan en ellos contentamientos. Es interesante lo que el predicador presenta a la audiencia. Salomón usó una identificación digna para Dios como creador. A Dios se le puede ver de muchas maneras, sin embargo, pensar en Él como el creador pone a las personas cara a cara con algunas verdades importantes. Y una de ellas es esto: el creador tiene un poder impresionante y un conocimiento ilimitado, ¿sí? Es decir, que nosotros somos limitados, no podemos ir más allá de lo que Él puede, ¿sí? Él es omnisciente, ¿sí? Omnipresente y omnipotente. Segundo, el creador tuvo sus razones para hacer el hombre como es. Por último, el creador será un día el juez del hombre. Es decir, que nosotros, siendo conscientes quién es nuestro creador y siendo conscientes quién nos va a juzgar, debemos aún más acordarnos de Él en nuestra juventud. Estas ideas deben considerarse de manera especial en los días de nuestra juventud, ¿sí? Pensar acerca de Dios es eleccionador. Yo muchas veces veo a los jóvenes cómo se conectan, sí, esos adolescentes, a jóvenes adultos, cómo se conectan para tener una charla, una clase bíblica, fortalecer su espíritu. Eso es maravilloso, ¿sí? Y es maravilloso porque lo que ellos están cultivando en sus corazones es un tesoro, sí, es un tesoro que vale mucho más que cualquier cosa que puedan adquirir en este mundo. Así sea el último Samsung, ¿sí? El último iPhone, ¿sí? O el mejor reloj, los mejores zapatos. La palabra de Dios es el mejor tesoro que puedan tener los jóvenes. Ya en el versículo 2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. El sol y la luz y la luna y las estrellas representan la capacidad de gozo, ¿sí? Que tiende a desvanecerse. Nuevamente está enfatizando problemas de la vejez. La primavera de la vida pasa. El hombre tiene que aprovechar las alegrías de vivir mientras pueda. ¿El hombre tiene alegrías? Claro que sí, ¿sí? Y yo sé que ustedes han experimentado muchas. Una de las alegrías que yo siempre recuerdo es cuando nacieron mis hijos. Eso es un gozo maravilloso. Es verdad que no se parecían a mí, se parecían a la mamá, pero era una alegría, ¿no? Lo importante es que venía sanito. Es interesante ver que uno tiene muchas alegrías. Uno tiene muchas alegrías y uno debe disfrutar de ellas. Y más aún cuando las disfruta con el Señor. Cuando Dios trae bendiciones, uno dice:
cómo puede disfrutarlas, cómo puede aprovecharlas. ¿Sí? Anteriormente Salomón hizo notar qué suave es la luz y que es bueno ver el sol. Eso es lo que vemos en Eclesiastés 11:7. Vamos a pedirle a nuestra hermana Roxana, ¿sí? Vamos a pedirle que por favor nos ayude con esa lectura de Eclesiastés 11:7. Anaí, por favor, si nos puede ayudar con Eclesiastés 6:5, ¿sí? Y retornamos donde Martita, con la señora Mónica, Eclesiastés 7:11, ¿sí? Muchas gracias por esa fina atención y también por colaborarnos con la lectura. Cuando estén listos, pueden leer. Eclesiastés 6:5, ¿no? Sí. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Así, amén. Muchas gracias. Hermana Roxana, 11:7, por favor. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Muchas gracias. Señora Mónica, 7:11, por favor. Capítulo 7 de Eclesiastés, el versículo 11. Buena es la ciencia con herencia. Ahora, buena es la ciencia con herencia y provecho para los que ven el sol. Muchas gracias. Las imágenes tienen que ver con estar vivo y disfrutar de la vida. Sí, disfrutar de ese nuevo amanecer, ver el sol, sí, contemplar lo que Dios ha creado y agradecerle porque lo podemos contemplar y disfrutar. Si bien algunos han intentado ofrecer interpretaciones de la luna y las estrellas, eso parece innecesario, ¿sí? Ya que Dios lo creó con un propósito, ¿sí? Bendecir a la humanidad. Recordemos un texto bíblico ya en el Nuevo Testamento, dice, Dios hace salir el sol para buenos y malos, y hace llover para buenos y malos. Es decir, que en la misericordia de Dios bendice a la humanidad con estos elementos. Las cuatro imágenes van juntas de manera lógica para representar la vida y el potencial para alegrarse. Cuando cada una de ellas se oscurezca, la capacidad de disfrutar de la vida disminuirá. Salomón también mencionó, y vuelven las nubes tras la lluvia. Una vez que la tormenta ha pasado, hay esperanza para ver un periodo de cielo despejado. Sin embargo, los ancianos no tienen perspectiva optimista. Una tormenta siempre sigue a otra. Las nubes se usan con frecuencia como metáfora de los problemas, las tristezas y las ansiedades. ¿Sí? Isaías 5:30. Vamos a pedirle a nuestra hermana Martita, por favor, si nos con Isaías, capítulo 5, el verso 30. Ahí está más adelantito. Isaías, capítulo 5, el verso 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mira hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Muchas gracias, Martita. Sí, es interesante ver, y bramará sobre él aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación. Muchos lo tienen de esa manera, ¿sí? Darle esa interpretación de tristeza y ansiedades. Las nubes, y justamente cuando están oscuras, cuando están tristes, dice el día está triste, esas nubes que se ponen colores grises oscuros, cuando ya viene una tormenta, dice el día está triste, ¿sí? Se lo interpretan de esa manera. Ya en el versículo 3 de Eclesiastés capítulo 2 dice, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran
por las ventanas. A mi esposa le llamó la atención, dice, y cesarán las muelas. Hay momentos donde ya los dientes no son los mismos cuando eran jóvenes, ¿no? Y es interesante porque dice, cuando temblarán los guardas de la casa. Salomón se volvió más específico en cuanto a por qué la capacidad de la alegría se desvanece. Retrató por medio de la alegoría los problemas que frecuentemente plagan a los ancianos. En estas imágenes, los guardas son los brazos del cuerpo de una persona que se llaman la casa. A medida que se envejecen los brazos y las manos fuertes, se vuelven débiles y flojos. Temblarán. A medida que desarrollaba la alegoría, Salomón dijo que se encorvarán los hombres fuertes. Puede que parezca referirse a la espalda, sin embargo, probablemente quiere decir las piernas. Esto porque la frase hebrea usa el plural. Y cesará las muelas, porque ha disminuido. Los dientes de los ancianos ya no pueden masticar alimentos, es decir, moler, ¿sí? Devorar, porque no quedan muchos de ellos. Luego Salomón dijo que se oscurecerán los que miran por las ventanas, aludiendo a las disminuciones gradual de la vista. Qué interesante cómo el predicador describe al anciano. ¿Sí? Encorvarse, las guardas que son brazos, ¿sí? Los dientes ya no son los mismos, y cómo el hombre se va desgastando. Y es así donde todos tenemos que experimentar ese evento en nuestras vidas. Y no es fácil de conllevar. Es triste porque yo he tenido la experiencia de poder visualizar un asilo de anciano, y vemos en un asilo de ancianos solo personas adultas de tercera edad. Y es ahí donde ellos están ahí porque sus hijos decidieron enviarlos para que otras personas lo atiendan. Y esas personas que lo atienden tienen un pago. Y es ahí donde esas personas con paciencia tratan de ayudarle, pero ya las fuerzas de esas personas no son las mismas. Y muchas de esas experiencias es que estos ancianos en esos lugares mueren. Y es triste. Es triste cuando una persona llega a esa edad. En el versículo 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Se levantará la voz del ave y todas las hijas del campo serán abatidas. La declaración, las puertas de afuera se cerrarán, se refiere a la pérdida de audición. Con su creciente sordera, los ancianos ya no pueden escuchar. Lo bajo del ruido de la muela, una actividad ruidosa. Una de las ironías de la vejez es que, aunque se les dificulte escuchar, los ancianos podrían dormir. Podrían dormir tan suave que la menor perturbación los despertará. Es interesante ver el panorama, cómo el predicador describe ese evento en la vida de un ser humano. Salomón, por lo tanto, dijo que se levantará la voz del ave, añadió que todas las hijas del canto serán abatidas. Si bien la frase es desconcertante, parece ser consistente e interpretarla como otra dolencia física. Las hijas del canto. Es interesante ver que una persona adulta dice, salgo de una y entro a otra. Recién terminé con un malestar, fui al médico, no pasaron 2 o 3 días y ya viene otro malestar. Salgo de una para entrar a otra. Y es así la vida del ser humano cuando ya entra a esa etapa de ancianidad, ¿sí? Ser anciano o anciana. Ok, las hijas del canto podría entenderse como una referencia a la voz que se ha debilitado. Serán abatidas con los años, ¿sí? Y no es fácil conllevar esta situación. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y las langostas serán una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Este versículo 5 presenta otra característica. La palabra también afirma que Salomón estaba continuando con la alegoría. Otro problema de la experiencia de los ancianos es que temerán de estar en un lugar alto o de encontrarse con el camino. Ya no hay esa fuerza, ya no hay ese vigor, ya no hay ese valor. Sí, ya muchos de los ancianos que llegan a una edad adulta andan con bastones
andan con muletas. Y es triste porque las fuerzas ya no son las mismas. Los jóvenes rara vez tienen miedo a la altura y están relativamente despreocupados mientras andan por el camino. ¿Quién no le tiene miedo a la altura? Porque hay muchos valientes aquí. Más antes, ¿se acuerdan del carro, la rueda moscovita? Uno iba valerosamente, se podía subir a esos lugares que causaron. Ahora ni los carros chocones uno quiere subirse, porque temen que les choquen y los saquen del camino. Porque la vida se va volviendo así, ¿sí? Ya hay un temor. Y justamente con la disminución de la capacidad física, los ancianos ya no tienen el equilibrio ni el grado de alerta que una vez tuvieron. Sí, ya no hay esa reacción. ¿De acuerdo? Cuando jugábamos, hacíamos deporte, el fútbol o el indoor, éramos muy reactivos, ¿sí? Reaccionábamos rápido. Pero ya las fuerzas no siguen a ser las mismas cuando transcurre el tiempo. Las actividades normales se convierten en esfuerzos aterradores debido a las limitaciones físicas. Además, los ancianos combaten problemas mentales y emocionales causados por el deterioro de la salud. Y eso es verdad. Qué interesante ver hasta aquí cómo el predicador presenta las características de una persona adulta. Y justamente regresamos a ese versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate, Creador, en los días de tu juventud. Qué maravilloso. Y justamente vemos que ya una persona adulta, cómo conlleva tantos males en su cuerpo físico. El versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo. Antes. La repetición de la palabra antes justifica la adición de la palabra por parte de acuérdese de él. ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar esa palabra? Antes, acuérdese de él. ¿Sí? Que no aparece en el texto hebreo. Vincula la presente idea con la declaración inicial. Acuérdate de él. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes que, del versículo 1 dice, el presente versículo avanza a un aspecto diferente de la vejez. Antes. Mientras que en este capítulo 12, del 2 al 5, se centró en los problemas físicos del ser humano que llega a una edad avanzada. Ya en este versículo 6 avanza a la final, es decir, a la muerte. Como el predicador empieza con un capítulo 1, ¿no? A hablar que todo es vanidad. Y ya en el capítulo 12 culmina con un consejo muy sabio. Un consejo muy sabio que desde el versículo 1 lo estamos recalcando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ya en este versículo 6 se está enfocando en la muerte, en el último evento que tiene que ver el hombre en esta tierra. ¿Sí? Qué interesante. En el versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Salomón completó el ciclo, comenzó con la juventud, ¿sí? Y eso justamente lo vimos en la clase anterior, capítulo 11, y justamente del 9 en adelante es un enlace, del 11, 9 y 10, y empieza con el capítulo 12, ¿sí? Pasó al envejecimiento, 12, 1 a 5, y terminó con la muerte, 12, 6 al 7. Una vez que el cuerpo muere, ¿qué pasa con él? Salomón comentó que el cuerpo, al estar compuesto nada más que de polvo, vuelve a la tierra. Es muy sabio Salomón, ¿no? Saca sus deducciones, y justamente la deducción de Salomón es que el ser humano cuando muere, y como fue creado del polvo, regresa ya mismo, ¿sí? Como era, del polvo. Salomón dijo anteriormente, todo va a un mismo lugar. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Estaba extrayendo del relato de la creación que dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, 7. Génesis 3, 19. Y también podemos ver Job 10, 9. Vamos a ver un poquito. Hermana Cecilia, por favor,
Hermana Ceci, si nos puede ayudar con Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Y la hermana Berito, por favor, Génesis 3, 19. ¿Sí? Si me ayudan con esa lectura. Es interesante lo que el predicador está presentando aquí. Un consejo, presenta la vida, y ahora nos está hablando de la muerte, el evento final. ¿Sí? Muy bien. Es interesante, es interesante. Vamos a escuchar a las hermanas si están listas. Si la hermana está lista, le escuchamos. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Gracias, hermana Ceci. Hermana Berito. Ya, Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas gracias por esas lecturas. Qué interesante, ¿no? Dios crea al cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo del polvo de la tierra. Y qué interesante, ¿por qué? Porque también va a decir, habiendo descrito el fin del cuerpo, Salomón finalizó el camino del hombre. Hizo notar también que el espíritu del hombre vuelve de donde salió. Recordemos que principalmente en Génesis capítulo 1, Dios crea el espíritu. Ya el capítulo 2 crea el cuerpo. Y ahí es que lo fusiona y viene a ver la vida. ¿Sí? El cuerpo hecho del polvo, fusionado con el espíritu, es un ser viviente. Y es ahí donde el espíritu de Dios, que lo creó. Y justamente ciertas personas, dice, se refiere a la fuerza vital que Dios le da al hombre. Sin embargo, de la declaración que otras preguntas. Básicamente se dan dos interpretaciones. Primeras, algunos sostienen que el espíritu se refiere nada más que al aliento del hombre, al aliento de vida que se le dio cuando fue creado, ¿sí? Y Dios sopló aliento de vida, ¿sí? También podemos notar volver, cuando dice el espíritu vuelve a Dios que lo creó, que está en el cielo. Y eso lo vimos en Eclesiastés capítulo 5, el verso 2, ¿sí? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir que el polvo lo regresa de donde salió, a la tierra. Y el espíritu, ¿de dónde salió? Al cielo. ¿Y dónde está Dios? En los cielos. ¿Sí? Sugiere, por lo tanto, la existencia continua. Sin embargo, tenemos que esperar hasta la luz del Nuevo Testamento. Esto es lo que nos presenta el estudio para tratar este tema del Espíritu. Y nosotros que conocemos un poco el Nuevo Testamento, somos conscientes que el Espíritu que habita en un ser humano antes de ser bautizado es para alma o para vida. Si es espíritu o para alma. Nefes o ruá. Son términos hebreos y griegos. Y es para vida. Pero el pneuma, que es una palabra griega, del griego koiné, es Espíritu Santo. Eso es lo que viene a tener el ser humano cuando se bautiza. Entonces, de eso viene a hablar el Nuevo Testamento, del pneuma. No es del espíritu para vida, que es alma nefesh, y para espíritu ruá. Sí, es interesante ver este panorama en el Nuevo Testamento y es de mucha buena orientación. Y justamente el Señor Jesucristo dice, y cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Y es ahí donde el panorama del Nuevo Testamento nos amplía todo este contexto maravilloso del Espíritu. Ya entrando al versículo 8, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que pronuncia la vanidad final con respecto al fin de la vida, dado que todo termina en la muerte. ¿Se recuerdan capítulos anteriores donde él decía, los necios pueden tener esa clase de experiencia de morir, pero un sabio no? Él tenía ese punto de vista, que un sabio debería vivir más. Pero es ahí el final del hombre, la muerte. La muerte se convierte en la máxima vanidad.
El hombre nace y se esfuerza por vivir una vida consumada. Sin embargo, su vida se acaba rápidamente. Y eso fue lo que vimos en Eclesiastés capítulo 6, el verso 12. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? El predicador lo presenta de esa manera. Salomón comenzó su sermón con una audaz declaración diciendo que todo es vanidad. Y empezó en el capítulo 1, como lo dijimos hace un rato. Empieza así el predicador y ahora ¿cómo está terminando en este capítulo 12? Ahora con el sermón llegando a su fin, repitió el estribillo. Todo es vanidad. ¿Y qué significa esa palabra estribillo? Es decir, siempre lo vino hablando, comentando, repitiendo. Todo es vanidad debajo del sol. El poder de esta afirmación se encuentra en la realidad de la muerte. Hebreos 9:27, ¿sí? En Hebreos 9:27 dice algo interesante. Y el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Qué interesante, ¿sí? En vista de que la muerte es el fin de cada hombre, es esencial acordarse de Dios. Y es ahí donde nosotros meditamos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Nos estamos contentando con lo que vivimos? ¿Las experiencias que tenemos? ¿Sí? Porque el fin de las cosas, ¿sí? Aquí hasta este versículo 8 termina con la muerte. Ya en el verso 9 y 10 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Otra evidencia de que el autor de este libro es Salomón, ¿sí? Y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Como sabio que era, Salomón tenía motivos para alentar a las personas a que se prestaran atención a sus palabras. Y este libro ha sido y será maravilloso, ya que nos presenta una parte importante y justamente vamos a llegar ya mismo al versículo 13. Y es una verdad muy cierta. Como el predicador decía, quería usar su sabiduría para impactar las vidas de otros. No guardó su sabiduría para sí mismo, sino que estableció el noble objetivo de enseñarle sabiduría al pueblo. Qué interesante, y eso es maravilloso. Alguien que conoce algo y que no lo comparta, se vuelve egoísta, ¿sí? Una anécdota que le pasó a mi esposa, ella ha estado en unos cursos de cocina, y la señora que da esos cursos de cocina comentó esto a sus estudiantes. Dice, a mí me dio el COVID y estuve así, dice, ahícito nomás, ¿sí? Ahícito, de poquito de morir. Y por mi mente pasaba un comentario, si yo muero, ¿qué va a pasar con todo este conocimiento de cocina que tengo? Porque es una mujer que conoce de mucho en lo que es la gastronomía. Y ella dijo, y sus cursos valían 60, los más caros valían 80, un curso que era solo un día, exagerado 2. Pero ella dice, no, voy a cobrar $5 por curso. Y la audiencia que tenía eran 200, 400 personas. Y es ahí donde uno que conoce algo, ¿por qué no compartirlo? Y es ahí donde vemos la experiencia del predicador, que es Salomón. Su sabiduría quiso compartirla con el pueblo. La falta de conocimientos de los caminos de Dios, ¿sí? El hombre se puede perder, así como los caminos de los hombres terminarán en un desastre, ¿sí? Y es ahí donde el sabio piensa en la mejor manera de expresar estas verdades. Cada predicador, ¿sí? Cada maestro y padre debe considerar la mejor manera de comunicar la verdad de Dios. Nosotros somos padres, nosotros somos maestros, nosotros somos predicadores. Y debemos considerar cómo transmitir este conocimiento que tenemos. Porque la verdad, no todos tienen lo que algunos de nosotros hemos disfrutado o la oportunidad que tenemos. Algunas de las damas tienen mucho conocimiento en ciertas áreas. Pueden compartirla, ¿sí?
El prestar mucha atención al flujo de los verbos en estos dos versículos nos ayudará a todos a aprender la mejor manera de enseñar. ¿Sí? El predicador se dirigió a un pueblo para enseñarle sabiduría. Ya en el versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es interesante porque en algunas prédicas o comentarios de ciertos estudios bíblicos se ha tratado este texto bíblico. Ningún predicador o maestro desea fallar en la meta de enseñar la verdad. Salomón se esforzó considerablemente en su intento por ser un comunicador objetivo, ¿sí? Y efectivo. Observó que las palabras de los sabios son herramientas efectivas para llevar a cabo una reforma espiritual y social. Y es verdad, va a incomodar la vida del ser humano. ¿Y quién es la única que puede incomodar la vida de un ser humano y aún hasta de un creyente? Solo la palabra de Dios, ¿sí? Solo la palabra de Dios. Salomón se describió las palabras de los sabios como aguijones. Vamos a ir un poquito a Hechos 26:14. Vamos a pedirle a Eri, por favor, que nos ayude con ese texto bíblico. Hechos, capítulo 26, verso 14. ¿Ya? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en mi lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muchas gracias, Eri. Un aguijón es un palo largo con una punta de metal que se utiliza para empujar el ganado y guiarlo en cierta dirección. Las palabras sabias tienen la intención de guiar y dirigir al oyente. Cuando los hombres enseñan o predican, están moviendo a las personas a la acción, pero a una acción correcta, a una acción de llegar al temor hacia Dios y de andar por el camino bueno, un camino justo y un camino correcto. Qué interesante, ¿sí? Salomón concluyó la presente idea afirmando que las palabras de sabiduría tienen una fuente, son dadas por un pastor. El pastor es Dios, ¿sí? El pastor es Dios. Y podemos ver un poquito Salmo, capítulo 23, verso 1. Salmo, capítulo 23, el verso 1. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y es un salmo hermosísimo. Y muchas personas lo recitan de memoria. Pero hoy empieza, Jehová es mi pastor. Y ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Un buen pastor su vida da por las ovejas. Qué interesante. Afirmando así la inspiración de Eclesiastés, Salomón trabajó mucho en la investigación de las verdades que registró. Sin embargo, reconoció que la verdadera fuente de sabiduría es Dios, quien le dio a Salomón su sabiduría. Y eso lo tenemos en Primera de Reyes 3, 9 al 14. Todos los predicadores tienen que reconocer que sus mensajes deben tener a Dios como su origen. Y eso es importante, ¿sí? Y eso es lo que aprendemos día a día. Ya en el versículo 12, dice, ahora, hijo mío, a más de esto se amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La frase a más de esto se refiere a libros que no son palabras de Dios. Se sabe que existen libros desde alrededor del año 3500 a.C. Para los días de Salomón se habían escrito miles de libros sobre arcilla, piedra, papiro o cuero. Hoy ya tenemos acceso a millones de libros. Sin embargo, ninguno de estos es digno de ser comparado con el escrito por Dios. Por lo tanto, el sabio había amonestado a su hijo de los peligros de los muchos libros que no son el libro de Dios.
Los rabinos interpretaron esta frase como una advertencia contra la lectura fuera de los escritos inspirados. Demasiada lectura del libro hechos por el hombre es fatiga de la carne. Podemos leer continuamente aparte de la palabra de Dios y jamás adquirir verdadero conocimiento. Y verdad, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y es una verdad que se ha cumplido y se cumple y se seguirá cumpliendo. Su palabra nunca cesará, nunca pasará. Y más aún cuando la guardamos en nuestros corazones. El predicador al final le dio conclusión a su sermón. ¿Sí? Le dio conclusión. Este poderoso final ha llevado a muchos a concluir que no pudo haber sido escrito por el autor de los capítulos anteriores, sino que tiene que ser una adición posterior de un escriba. Muchos comentaristas piensan así. Algunos críticos sostienen que estos versículos contienen una alta nota ética y teológica que no encaja con el resto del libro. Sin embargo, ninguna evidencia manuscrita indica que sea una glosa posterior. Es decir, pueden haber muchos comentaristas que hablen muchas cosas en contra de que Salomón sea el escritor, pero la conclusión encaja perfectamente con el tema general del libro. La necesidad de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquellos que reconocen a Dios seguirán los dos imperativos principales que se ofrecen aquí. En el capítulo 13 y 14 lo vamos a notar. El versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué interesante. Los versículos finales del libro comienzan apropiadamente con las palabras el fin. Muchos se había dicho. Sin embargo, era hora de que Salomón expresara algunos pensamientos finales. Su enfoque fue similar al que podría encontrarse en un tribunal de justicia. ¿Sí? En su investigación, testigo tras testigo había sido presentado hasta que todo el discurso fue oído. Ahora el juez llegaría a un veredicto. En vista de la evidencia considerada, ¿cuál es la respuesta a la pregunta final de cómo se debe vivir? El predicador declaró que todo es vanidad. Más adelante demostró que la vida queda sin sentido si no se incluye a Dios. Sin Dios la vida está vacía, pero con Dios la vida tiene sentido y valor. Y eso es lo que vimos en el capítulo 2, verso 24. El resumen del sermón se encuentra en dos puntos principales y se presentan en el orden correcto. Primero, se debe tener a Dios. Salomón había dado tal advertencia varias veces antes de enfatizarlo aquí. Lo dijo en el capítulo 3, el verso 14. Lo dijo en el capítulo 5, el verso 7. Lo dijo en el capítulo 7, el verso 18. Lo dijo en el capítulo 8, verso 12 y el 13. La palabra para mí viene del hebreo yaré, que quiere decir más que un respeto saludable. ¿Sí? Temer a Dios es mucho más que un respeto saludable. Describe un terror, un reconocimiento aterrador de que es débil e indefenso en presencia de aquel que tiene un poder ilimitado. En lugar de gloriarse en sus propios logros, el hombre debería reconocer sus limitaciones en comparación con un Dios todopoderoso. En otra parte, Salomón declaró que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Qué interesante. ¿Por qué? Porque muchos eruditos dicen que no es el escritor, pero tiene mucho compendium, ya que en Proverbios, capítulo 1, el verso 7 dice algo interesante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Y aquí declaró que es el fin. Jesús también enseñó a las personas a temer a Dios. Eso es lo que vemos en Mateo 10, 28. Al igual que el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, 1. La siguiente exhortación de Salomón es que todos guarden sus mandamientos. Es lógico que lo anterior siga al llamado. Teme a Dios, ya que no seremos movidos a obedecer los mandamientos de Dios a menos que tengamos un temor adecuado a Dios, su poder y su juicio. La palabra que se traduce como guarda
Si es llamar, representa una acción continua. Hey, guarda, cuídalo. Así como una devoción a los mandamientos de Dios. Y es interesante ver porque es lo mismo que pasa con nuestro corazón. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué esas directivas forman una conclusión tan apropiada para el libro? El autor explicó la razón en 2 cláusulas. Primero, hizo notar que es la conclusión perfecta porque esto es el todo del hombre. El sermón perfecto es que toca cada corazón. ¿Sí? Toca cada corazón. Tal es el caso aquí. ¿Quién no necesita escuchar y prestarle atención a este mensaje? De hecho, la verdad de la conclusión de Salomón sigue siendo cierta para los miles de millones que viven hoy. El llamado teme a Dios y guarda sus mandamientos es el todo del hombre y siempre lo será. ¿Sí? Es interesante este versículo y me gusta mucho. El fin del todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más conclusiones para el ser humano. ¿Sí? Y ya en el versículo 14, que es el último, dice además, el desafío, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es una conclusión apropiada porque se aproxima un día del juicio. En ese día Dios traerá toda obra a juicio. ¿Sí? Traerá toda obra a juicio. Nuestra vida será expuesta delante de Dios, sean buenas o sean malas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gerardo, por favor, si nos puede ayudar, con 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 10. 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 10. Segunda de Corintios 5:10, ¿cierto? También vamos a pedirle una... Sí, 9:10. Sí, 5:10. Ok, dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Muchas gracias, Gerardito. Qué interesante, ¿no? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Sí? Lo anterior muestra el carácter global del juicio de Dios. Todo pecado, público o privado, eso es lo que va a ser expuesto. Las personas no saben nuestra vida oculta, ¿sí? Y cada quien lleva una carga, pero Dios sí la conoce. Y Él es el que va a sacar a la luz lo bueno y lo malo. A Él no le podemos mentir. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y es ahí donde todo pecado público y privado será expuesto. La idea de que toda cosa encubierta sea expuesta es una nueva idea de Eclesiastés, pero no en el Antiguo Testamento, ¿sí? También se enseña en el Nuevo Testamento, y eso es lo que vemos en 1 Corintios, capítulo 4, el verso 5. Vamos a pedirle a la hermana Martita, por favor, y también a Anaí en casita. Para Martita, 1 Corintios 4:5 y 1 Timoteo 5:24 y 25 para Anaí, por favor. Hermana Martita, vale. Perdón, si ya está lista. Ok, escuchamos Martita. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis 4:5. nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las tensiones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gracias, Martita. Muy amable. Ahora le escuchamos ahí. 1 Timoteo, capítulo 5, versos 24 y 25. Sí, hermano, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen, se hacen manifiestas las obras, las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
Muchas gracias por la lectura. Solo los necios creen que los pecados ocultos a los hombres también están ocultos para Dios. Y no es así. El predicador presenta que va a haber un juicio, y eso es lo que presenta en el versículo 14, que es el último de este discurso. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? En el presente texto se insinúa la vida después de la muerte, una razón legítima para prestarle atención a las instrucciones de Salomón. Es que se acerca un día del juicio, ¿sí? Y hay un juicio, nosotros lo hemos estudiado, lo hemos analizado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Salomón no dijo nada que no hubiera estado diciendo todo el tiempo. Las palabras proporcionan una base para una vida equilibrada. ¿El hombre debe disfrutar de la vida? Sí. Sin embargo, el disfrute tiene que ser moderado por el reconocimiento de la presencia y el juicio de Dios. Eso es la verdad absoluta. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. ¿Sí? Una linda noche ha sido y hemos culminado con este hermoso libro. Que todas estas enseñanzas que nuestros hermanos también han transmitido, Eri, Gerardo y mi persona, queden grabadas en nuestros corazones. Experiencia de alguien que vivió y vio vivir a otros y lo plasmó en un libro, que a la verdad todo estaba debajo del sol. Pero al final termina con un discurso hermoso, ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y al final, ¿sí? Todos llegaremos a un juicio, ¿sí? Y todas nuestras cosas, las que se ven y las que no se ven, serán expuestas. Queridos hermanos, que Papito Dios nos acompañe, nos bendiga y que nos siga acompañando en esta alimentación espiritual. Vamos a hacer una oración para terminar la grabación y agradecerle a nuestro Dios por este tiempo de haber culminado con un libro más. Oremos, por favor. Querido Dios y Santo Padre que está en los cielos, gracias por esta linda noche. Gracias por darnos las fuerzas y el ánimo de, Padre, haber empezado un tema más para fortalecer nuestros espíritus y haberlo, Padre, concluido. Todo se lo agradecemos a usted, Padre, por la constancia, por el esfuerzo, la dedicación y también, Padre, el ánimo que pone a cada hermano que se conecta, Padre bueno, para fortalecer nuestros espíritus. Gracias por hacerlo posible, por darnos la salud y la vida, por permitirnos tener internet. Que así, Padre, la conexión sea factible, beneficiosa y en especial, Padre, sacarle provecho, poder tener un tiempo de comunión y de edificación como hermanos y así, Padre, seguir fortalecidos en su iglesia. Gracias por bendecirnos con este hermoso libro. Gracias, Padre, por estas experiencias maravillosas. Pero así, Padre, le agradecemos porque todo esto se ve reflejado en su Hijo amado Cristo Jesús, que un día, mi Dios, no escatimó su vida, la afrontó por todos nosotros. Y esas enseñanzas, mi Dios, se vieron reflejadas en su vida, en su carne, en su cuerpo. Y más que todo, Padre, demostrando un amor que no tiene comparación. Gracias por darnos este tiempo maravilloso de escudriñar su palabra. Bendiga a mis hermanos, que esta hermosa palabra quede guardada en nuestros corazones y también, Padre, quede impregnada en nuestros pensamientos. Y así, Padre, llevarlas por práctica. Y así, mi Dios, llegar a esa estatura que usted quiere, a la de nuestro Señor Jesucristo. Y llegar a ser mejores siervos e hijos suyos. Mi Dios, quedamos en sus manos. Gracias por bendecirnos. En Cristo Jesús oramos. Amén.